Buenas tardes, queridos hermanos, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores, queridos creyentes que desean capacitarse para servir cada vez con mayor excelencia al Señor del Reino. Les deseo paz y bendición de parte de nuestro Dios y que juntos podamos desarrollar esta clase, que es la última clase de esta materia. Ustedes ya saben que hemos dividido la materia en dos, forma por un lado y funcionamiento por otro. Forma bíblica de la iglesia y funcionamiento bíblico de la iglesia. Bueno, hoy es la última clase de la materia forma bíblica de la iglesia. Probablemente el año que viene el curso sea más extenso. Le estoy agregando gradualmente capítulos, pero este año vamos a seguir con el plazo y el ritmo que habíamos preestablecido. Así que lo único que hemos hecho es, como la materia había excedido la cantidad de clases previstas, hoy es la número 10, entonces hemos hecho esa división. El pastor Enzo hizo la nueva configuración de la página, poniendo la lista de materias, ya no en primer semestre y segundo semestre, sino directamente todas las materias. Ustedes ya saben, como bien lo indica su pantalla, estamos en la materia Forma Bíblica de la Iglesia, clase número 10, y bueno, tenemos un rato para estar juntos y disfrutar y compartir. No hace tanto frío, vieron, los días se están poniendo muy lindos, así que vamos a tratar de disfrutar este tiempo que vamos a compartir juntos relacionado con esta materia forma de la iglesia. Hoy vamos a terminar, nos había quedado un poquitito, unos párrafos nomás de capítulo que se llama ¿Quiénes tienen derecho a participar? Y vamos a ver completo hoy el capítulo que es ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Quienes tienen derecho a participar, vamos a concluir lo poquito que faltaba y vamos a ver completo el capítulo que se refiere a qué es tomar la cena del Señor indignamente. Les recuerdo el tema central de esta materia, el gran tema de esta materia, que es aprendiendo a funcionar como la familia de Dios, un templo, un cuerpo, una nación santa. Y por supuesto, siempre les recuerdo, usted dice, pero esto es reiterativo, ¿cuántas veces vamos a ver lo mismo? Sí, lo vamos a ver todas las veces que sea necesario para que vayamos incorporando o terminemos de incorporar estos conceptos. El pastor Wesenac, que fue el fundador de este ministerio, estuvo 6 años reiterando estos puntos y creo que si él todavía viviera seguiría reiterándolo, así que no está de más que usted en su pantalla vea vez tras vez este detalle y este orden, porque como dice ahí en la parte amarilla, dice, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Siempre la visión hay que escribirla, hay que declararla en tablas para que el que la lea corra. Por eso nosotros insistimos en el ministerio en escribir la visión vez tras vez, escribir la visión. Algunos piensan que como lo que escriben los pastores, la visión que escriben para cada mes, se escribe una visión para cada mes antes de empezar el mes, semana por semana, y ellos piensan que la escriben para mí, pero es un error muy elemental ese, es un error básico, es un error de fundamentación. Realmente esa reunión que hace cada pastor con los copastores, con los ancianos de cada iglesia, para escribir la visión para el mes siguiente, o sea, las metas a alcanzar la visión para el mes siguiente, la hacen como
compromiso entre ellos mismos y Dios. Yo no tengo nada que ver ahí en el medio. Simplemente como cumplo una función sobre los pastores, entonces me la envían para que esté informado y pueda eventualmente corregir, sugerir y seguir y orar con ustedes. Pero en realidad la visión que cada pastor con los ancianos de cada congregación escriben para el mes siguiente, semana por semana, la hacen como un compromiso hacia adentro entre ustedes y hacia Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Se escribe la visión para que el que la lea corra hacia la visión. Por eso semanalmente en la reunión de liderazgo, de cada congregación, ponen en el medio justamente la visión que han escrito para cada semana del mes, con las semanas que va transcurriendo, con el cumplimiento de la visión, lo ponen en el medio y oran, interceden, batallan espiritualmente, lo que ustedes saben que es la intercesión, y ahí los ancianos están orando para que el diablo suelte las mentes, para que se destrabe todo impedimento espiritual, físico y material, para que realmente puedan cumplir con la visión que se han propuesto y la han declarado en tablas, y sigan y oran y siguen orando y siguen intercediendo, y los ancianos dicen: ¿por qué no hemos cumplido esta semana? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Dónde fallamos? ¿Qué no hemos hecho? No hemos visitado las personas, no hemos hecho actividades evangelísticas, no hemos lo que sea. Vamos a hacerlo, y la semana que viene vamos a correr hacia la visión. O sea, la visión que escriben y la planilla semanal tiene el sentido de un pacto entre ustedes y Dios, en el cual yo trato de ayudarlos, pero como ayudante no más, como servidor de ustedes, nada más que como servidor. Pero eso es algo entre ustedes y hacia Dios. Yo trato de, como servidor, ayudarlos, pero realmente el poner cada semana la planilla y cómo se va cumpliendo en el medio, y orar, interceder y debatir entre los ancianos qué hacer para mejorar, y todo eso es una tarea individual de cada congregación. Así que yo los animo a que sean obedientes al propio compromiso que ustedes asumen y que prometen cuando hacen toda la promesa en la ordenación pastoral, que hacen todo una promesa, un compromiso, y lo verbalizan. Y Dios escucha el compromiso que cada pastor verbaliza, y principalmente en la ordenación pastoral, donde asumen una serie de compromisos. Así que los animo, los aliento a que esto que le pongo cada semana, de escribir la visión, escribirla, declararla en tablas, sea un principio para cada uno de ustedes. Y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. No dice Horacio me dijo: escribe la visión. No, está diciendo Yahweh, Dios. Esto es un tema que me excede a mí, excede mi autoridad. Es un tema entre Dios y el grupo de ancianos de cada congregación, que ustedes han asumido y con quien tendrán que dar cuenta, obviamente, de lo que hayan hecho. Así que siempre por eso yo recuerdo, porque yo escribo la visión, la declaro en tablas y se las pongo cada vez que puedo, o sea, cada semana se las pongo en la pantalla para cumplir mi función. Yo sí cumplo mi función. Yo quiero ser la trompeta que dé el sonido correcto, para que después no tenga la sangre de ninguno sobre mi cabeza. Entonces yo quiero ser una trompeta que da el sonido correcto de parte de Yahweh, nuestro Dios. De eso se trata, que cada uno de nosotros demos el sonido correcto como trompeta de Dios. Así que vamos entonces a concluir con este capítulo 14, para después continuar con el que sigue. El pueblo de Dios, anteriormente a la cruz de Cristo, tuvo como requerimiento de que todos los que fueran a formar parte, todos los que tomaran, todos los que
tuvieran derecho a participar, todos los que tuvieran el honor, el privilegio de participar, fueran previamente circuncidados, sean nativos o sean extranjeros. Para participar de la cena de Pascua debían ser previamente circuncidados. ¿Qué es lo que lograba eso? Lograba una identificación. Se identificaban así con Dios y con el pueblo de Dios, mediante la circuncisión. De igual manera, el pueblo de Dios, posterior a la cruz del Calvario, debe previamente hacer un acto de identificación. Indefectiblemente debe hacer un acto de identificación con Cristo y con el pueblo de Dios, con Cristo, con Jesucristo, con Yahshua, el Mesías de Dios, y con la iglesia, la eclesía, la quejilá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros hemos dicho que el bautismo que prescribe la Biblia, el bautismo que Jesucristo menciona como requisito para pertenecer al reino de los cielos, como requisito para pertenecer a la iglesia, a su cuerpo, el bautismo es en el nombre del rabino, en el nombre del maestro, en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesucristo. Entonces, el bautismo me identifica con el rabino. No sé si yo lo he enseñado en alguna de las clases, si no, lo voy a enseñar probablemente el año que viene, cuando hagamos el curso de nuevo, en todos los agregados que estamos haciendo, pero en definitiva, cuando alguien se bautizaba, ¿se acuerdan que dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque el rabino, el maestro, el portavoz de Dios, era Juan el Bautista, y todos sus discípulos se habían bautizado en el bautismo de Juan. Cuando viene Yahshua, cuando viene Jesucristo, él hace sus discípulos, y sus discípulos se identifican con él, con sus enseñanzas, porque en definitiva identificarse con el rabino era identificarse con sus enseñanzas. Entonces los seguidores de Jesucristo se identificaban con sus enseñanzas de Torah y se bautizaban en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, de esa manera se identificaban con su maestro y con sus enseñanzas, o sea, con las enseñanzas de su maestro, pero a la vez se identificaban horizontalmente con el resto de los discípulos de ese maestro. Entonces, ese era el objetivo del bautismo. Hemos visto que en este nuevo pacto, o en esta renovación del pacto, el bautismo también nos identifica con la muerte y la resurrección de Jesucristo. No solamente con sus enseñanzas, sino con su muerte y con su resurrección. Muy importante lo que dice Colosenses 2, 11 y 12. Dice, en él, o sea, en Yahshua, en Jesucristo, también fuisteis circuncidados. ¿Cómo puede ser? Si yo soy gentil y no me circuncidaron, el rabino al octavo día no me circuncidó, porque soy un gentil que tengo ascendencia gentil y nací entre los gentiles. Entonces, en él también, en Yahshua, porque para pertenecer al pueblo escogido, para pertenecer al pueblo de Israel, de alguna manera la señal física era la circuncisión. Entonces, con el bautismo me identifico con Yahshua, con Jesucristo. Y dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo hemos sido circuncidados todos los que hemos sido bautizados en su nombre. Dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. De esta manera, estar autorizados para participar de la cena del Señor, al igual que en la cena de Pesaj, en la cena pascual,
no podía participar ningún incircunciso. Por lo tanto, acá la Escritura dice que en nuestra identificación con Jesucristo, en su muerte y su resurrección, en nuestra identificación con sus enseñanzas, en nuestra identificación con su obra, en nuestra identificación con Él, con sus méritos, con lo que Él es como Hijo de Dios, como ungido de Dios, como Mesías de Dios, como el Cristo del Dios viviente, nos identificamos con Él, y al identificarnos con Él, en su bautismo, nosotros todos hemos sido circuncidados, pero con circuncisión no hecha a mano, sino en la circuncisión de Cristo. Y dice Hechos 2:41, en Éxodo 12:48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Nosotros estamos circuncidados al identificarnos con Cristo en su circuncisión, pero no ya una circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión del corazón. Entonces el patrón a seguir es exactamente el mismo. Lo dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Se dan cuenta? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron, no hay duda, que el bautismo que nos identifica con Jesucristo es lo que nos añade, porque también significa que en su circuncisión nosotros hemos sido circuncidados, por eso podemos ser añadidos. Entonces, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, no queda duda alguna entonces que la forma de ser añadidos a la iglesia, al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, es a través de ser bautizados. Y a continuación, inmediatamente se nos dice que los que se habían añadido perseveraban en la comunión unos con otros. Esto nos sugiere que habían pasado a formar parte del cuerpo visible de Cristo por medio del bautismo, ya que no puede haber comunión sin unión. Dice, en la comunión unos con otros, no puede haber comunión sin unión. Por eso en 1 Corintios 10 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces vemos en el Antiguo Testamento un cordero que es tipo de Cristo. En el Nuevo Testamento un pan que es símbolo del cuerpo de Cristo. Vemos además en el Antiguo Testamento sangre para perdón. En el Nuevo Testamento vino, símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada para nuestra expiación. En el Antiguo Testamento vemos panes sin levadura. En el Pacto Renovado vemos vidas sin la levadura del pecado. Miren la diferencia. El Pacto Renovado, vidas sin la levadura del pecado. En el Antiguo Testamento vemos estando circuncidados, o sea, como una señal externa de purificación y de pertenencia al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, vemos que estando bautizados, señal externa de purificación y pertenencia al pueblo de Dios. No hay duda de la obra perfecta, la obra perfecta, completa y continua, porque muchos hablan de un pacto que se venció, que se abrogó, que se derogó, que no sirvió. No, es el mismo pacto que el pueblo escogido de Dios, por su infidelidad, no cumplió, pero que Yahweh Dios, en cumplimiento de su promesa, renueva el pacto.
Pero ¿con quién renueva el pacto? Con Israel. Renueva el pacto con su pueblo e injerta a través de Yahshua, injerta a través de Jesucristo a las 10 tribus del norte que se habían gentilizado y a los gentiles que a través de Yeshua también somos injertados en el pueblo escogido. A través, nunca se olviden, a través de Yeshua, a través de Jesucristo. Además, el orden mismo establecido por Yeshua en el Nuevo Testamento no permite de ninguna manera que alguien pueda ser parte, pueda participar, pueda compartir la cena del Señor sin antes ser bautizado en agua en el nombre de Yeshua, porque si no equivaldría a un incircunciso participando de la cena. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ningún incircunciso, según Éxodo, podía participar de la cena. Nosotros somos injertados en el pueblo por Yeshua y en su circuncisión somos circuncidados, pero ya no en la carne, sino en el corazón, al identificarnos con Él por medio del bautismo en su nombre. Entonces, nadie que no esté bautizado puede participar de la cena, porque no está circuncidado, no tiene el corazón circuncidado, no está identificado a través del bautismo con Yeshua. Por eso Yeshua dice, y se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es Mateo 28. A ver, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahí tienen, ¿ven? La identificación con el rabino. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entienden que le saqué ese agregado que hizo la teología romana al versículo, allí debe ser el 18 o el 19. Le saqué el agregado o la modificación que hizo la teología romana en ese versículo y lo dejé tal cual como lo pronunció Yeshua en su momento, en su oportunidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Hacer discípulos en mi nombre, en el nombre del maestro, en el nombre del rabino. Y lo sigue reafirmando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso está bautizado en el nombre de Yeshua. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces queda perfectamente claro en la comisión de Jesús que la forma de hacer discípulos es primero bautizándolos y luego enseñándoles. Esperen que yo estoy modificando porque el libro quedó con algún error, entonces ya para el próximo año va a salir como debe ser, bautizándolos en el nombre de Yeshua, y paso 1, y el paso 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea que Él ha mandado. Ahí también vamos a modificar que Él ha mandado. Usted puede modificar su libro, yo estoy modificando el libro, o sea, el año que viene los alumnos van a tener, los estudiantes van a tener el libro correctamente. Y usted lo modifica, tacha y modifica, no hay ningún problema.
Los apóstoles bautizaban a los discípulos, a los nuevos convertidos, muy rápidamente, después de la confesión de emuná, confesión de fe, y luego se les enseñaba a los nuevos discípulos a guardar todas las cosas que nuestro Santo Maestro nos ha mandado. Es muy suave espiritualmente, es muy entendible espiritualmente. De esta manera es entendible espiritualmente. De la otra manera, como lo había modificado la Iglesia romana, había que forzarlo para entender y daba lugar a debates. Resulta que estábamos debatiendo sobre un agregado. Entre las cosas que Jesús le mandó para que guardasen, entre todas las cosas que él había mandado que guardasen, ¿qué estaba? La cena del Señor. Cuando dijo, haced esto en memoria de mí. Haced, con H y con C, es del verbo hacer y es el tiempo presente en modo imperativo. Haced, hagan esto en memoria de mí. Entonces, siendo que los apóstoles y los primeros discípulos siguieron al pie de la letra este patrón, no había ninguno en las iglesias del Nuevo Testamento que pudiese estar tomando la cena sin antes haber sido bautizado. No podía ser, era imposible. El bautismo era el paso previo al discipulado. Bautismo, paso previo al discipulado, donde se le enseñaba a guardar todo lo que Jesús había mandado. Es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas. Muy bien. Con eso concluimos el capítulo que estábamos terminando. Yo les diría que vamos a hacer un paréntesis para que usted, ¿qué tiene que hacer? A ver, cambiar el agua, no el agua, me dijo la hada que no es el agua, que es la yerba al mate. La yerba, cambie la yerba al mate, pero yo preparo acá la bibliografía y vamos a este capítulo tan importante que es tomar la cena del Señor indignamente. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ir a cambiar la yerba al mate 5 minutos y retornamos, ya nos hemos acomodado, ya está el mate, todo, nos hemos acomodado, así que vamos a, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Nos queda 1 hora y media para desarrollar este capítulo, que es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Por qué le doy importancia a este tema? Porque muchas de las personas están confundidas. Ahora se va a dar cuenta de cuántos pastores, líderes, servidores, hermanos, creyentes están confundidos con relación a este punto en particular. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Como existe esa confusión, entonces creo que vale la pena que desarrollemos este capítulo. Yo lo consideré de esa manera, por eso lo escribí. Así que vamos a ver qué es tomar la cena del Señor indignamente. Voy a usar como lectura bíblica lo que está escrito en 1 Corintios 11, que es muy esclarecedor, 1 Corintios 11 del 17 al 34. Así que paso a realizar la lectura. Presta atención. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y ahí nos está ya indicando que el motivo de la congregación de los miembros del cuerpo, estamos hablando de los miembros de la iglesia, los bautizados, aquellos que son miembros, es decir, los que están bautizados, es para participar de la cena del Señor, comenzando con las alabanzas, con los testimonios, con la mutua edificación, con el estudio de la palabra, con los diezmos, con las ofrendas, todo lo que usted quiera. Pero es parte de la mesa, alrededor de la mesa, la cena del Señor. Es parte del mismo acto. Entonces dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar,
En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, que hay divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Qué interesante ese versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa del nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ese es el texto, y ese es el punto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué tiene que ver esperaos unos a otros? ¿Qué tiene que ver con comer indignamente y con discernir el cuerpo? ¿Vieron? Interesante. Esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces usted ya tiene que estar pensando, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver? Porque acá hay un tema. Y acuérdense cuando yo les enseñaba en la facultad bíblica cuál es el método de interpretar las escrituras. El método de interpretar, dijimos, histórico, gramatical. Y si no tenemos capacidad de entender gramaticalmente lo que significa, no tenemos capacidad no tenemos comprensión de textos, no podemos sacar de un texto el tema central y lo que es el orden y con lo que es el desarrollo del tema, lo que es la interrelación de sus partes, estamos con un problema para interpretar. Y realmente esto tiene una línea temática extraordinaria, este escrito del apóstol Pablo. Extraordinario, extraordinario. Se refiere a lo que vamos a hablar en este capítulo. Entonces, vamos a considerar el contexto. Vamos a considerar el contexto. A ver, déjenme un cachito. El contexto. A ver, en la iglesia de Corinto estaban aconteciendo algunas cosas que eran problemas graves. ¿Estamos de acuerdo que había problemas graves? Había algunos problemas graves que el apóstol Pablo intenta corregir a través de su primera carta. Esta carta, la de 1 Corintios. Entre esos problemas graves que estaban ocurriendo, había más problemas, había otros problemas gravísimos también. Pero entre los problemas que el apóstol Pablo considera graves como para escribir y tratar e intentar corregirlos, está este problema de los abusos en la cena del Señor. Lo vamos a llamar así.
Este problema de los abusos en la cena del Señor. Entonces vamos a analizar detenidamente el tema. Vamos a considerar versículo por versículo. Leímos todo el párrafo. Ahora vamos a ver versículo por versículo. El versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, sabemos que el objetivo de la reunión congregacional, el objetivo es la mutua edificación. Nos reunimos para celebrar la cena, pero ¿cuál es el objetivo corporativo, o sea, de cuerpo? La mutua edificación. Para eso nos juntamos alrededor de la mesa, hacer memoria del Señor, pero el objetivo, o sea, la razón, y el objetivo es la mutua edificación. Por eso dice: ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís alrededor de la mesa, con los símbolos ahí arriba de la mesa que representan el cuerpo y la sangre de Cristo para hacer memoria de Él. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, viene preparado para la mutua edificación. Cada uno viene con salmo, 1 Corintios 14, 26 estoy leyendo. Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nos juntamos? La razón, el centro y la circunferencia es Jesucristo. Jesucristo es la razón. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr edificarnos mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo crezca, para que el templo santo se forme un templo santo formado por piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, la iglesia, en definitiva la iglesia, es una familia espiritual, cuyo centro y cabeza es Jesucristo. Es una familia espiritual cuyo centro y cabeza es Jesucristo, y la finalidad de las reuniones debe ser espiritual. ¿Es una familia espiritual? Perfecto, perfecto. Y la finalidad de las reuniones debe ser espiritual. Es una familia espiritual que se reúne alrededor de una mesa como familia de Dios. Y la finalidad tiene que ser espiritual. Pero los corintios se habían olvidado de la finalidad espiritual, de la mutua edificación. Se habían olvidado de lo espiritual, de hacer memoria de Yahshua, hacer memoria de Cristo. Se habían olvidado de proclamar el Maranata, el decir: sí, ven, Señor Jesús. Se habían olvidado. Entonces, al olvidarse, se estaban reuniendo para tener una fiesta no espiritual, sino una fiesta carnal. Comían glotonamente y hasta se llegaban a embriagar, lo dice el versículo 21. Comían glotonamente y se llegaban a embriagar. Vamos al versículo 18, ese fue el 17. Vamos al 18, vamos a ir uno por uno. El 18 dice: pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Miren el tema, Miren la línea temática, perfecta, perfecta. Oigo que entre ustedes hay divisiones, o sea que es un cuerpo desmembrado, un cuerpo desmembrado. Hay divisiones en el cuerpo, el cuerpo está desmembrado, y un brazo por acá, otro brazo por allá, una pierna por allá, la otra pierna por allá, un cuerpo desmembrado. Y es probable que estas divisiones hayan sido en cuanto a formas y no en cuanto a fondo. Es muy importante, esto se los he enseñado más de una vez. Es probable que las divisiones no hayan sido problemas de fondo, problemas de evangelio, de fe. Es bastante probable que haya sido en cuanto a formas. Inclusive es probable que haya tenido que ver también con los derechos de cada grupo,
porque estaban dentro de la iglesia los pobres y los ricos. Y los ricos eran los que hacían estos banquetes de glotonería, y eran los ricos los que llevaban vinos exquisitos y tomaban más de la cuenta y se embriagaban. Los pobres no podían hacer ninguna de las dos cosas, obviamente. Entonces, acuérdense que podemos tener diferencias de forma y nadie va a perder la salvación por diferencias de forma. En la medida que no tengamos diferencias de fondo. Yo creo que la iglesia de Corinto no tenía diferencias de fondo, y se lo puedo demostrar bíblicamente con varios textos de que no había ese tipo de problemas, que había problemas de forma. Y aún en esa forma era la separación, la división. La división es uno de los problemas más graves que puede tener la iglesia. Las más graves. Se juntaba un grupo por allá, y comía ese grupo la comida de ese grupo, y bebía ese grupo la bebida de ese grupo. Otro grupo por allá y comía ese tipo de comida que le permitía esa clase media de ese grupo, y bebían lo que permitía ese nivel económico de ese grupo. Y había otro grupo carente de ingresos, o carente de recursos, no de ingresos, carente de recursos, que no tenía ni para comida ni para bebida, y pasaba hambre porque no tenía para comer ni tenía para beber. ¿Me entienden? Entonces ese es lo que está el eje de esto que está hablando el apóstol Pablo. Este es el eje. Vamos al versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No dice que se hagan manifiestos los que son desaprobados. Me encanta. Me encanta el Espíritu Santo inspirando las Escrituras. Es hermoso, es rico, es hasta intelectualmente, hasta literariamente, es riquísimo percibir al Espíritu Santo inspirando las Escrituras. Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No dice los que son desaprobados. Nunca Dios va a descartar, va a desechar a nadie. Dice simplemente, estoy viendo a través de esto que hay entre ustedes estas divisiones, estas disensiones que disienten en las formas, disienten estas divisiones, se hacen manifiestos los que son aprobados. Hermoso. Es decir, los desacuerdos y los argumentos de esas discrepancias funcionaban como vara de medida para su corazón. Los desacuerdos, las discrepancias, las disensiones funcionaban como vara de medida para medir el corazón. Se cumplían de este modo las palabras de Jesús cuando dijo: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es preciso, dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso quiere decir es necesario, en el sentido de que en el plan de Dios estas cosas malas logran revelar quién es quién. Estas cosas malas logran revelar quién es quién respecto a su conducta aprobada o desaprobada. Dios aprueba única, pura y exclusivamente a aquellos que hacen su perfecta voluntad. Dios aprueba, y esto hay que grabarlo a fuego en nuestro corazón. Dios aprueba únicamente a aquellos que hacen su voluntad. Ahora el versículo 20. Usted está con la Biblia ahí abierta y está mirando versículo por versículo. Vamos a ver el 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Una vez más vemos en las Escrituras
que la iglesia se reunía para comer la cena del Señor. Una vez más, vemos en las Escrituras que los miembros del cuerpo, que los bautizados, que los que se habían añadido a la iglesia, los que se habían añadido al cuerpo, es decir, los bautizados, se reunían para comer la cena del Señor. Sin embargo, para los corintios, eso era solamente una declamación, que quedaba solamente en verbalizarlo, porque por su abuso, por su desacuerdo, por sus disensiones, por sus divisiones, lo que hacía era no comer la cena del Señor. ¿Qué hacían? Que era no comer la cena del Señor. Vamos al versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí está el problema principal. Una de las razones por la que los corintios no podían comer la cena del Señor con aprobación de Dios era porque la asociaban con alguna clase de comida común y corriente, en la cual vemos por este versículo que había acepción de personas. Unos tienen hambre. Quiere decir que había discriminación entre ellos. Unos se quedaban con hambre, los otros tenían tanto que comían hasta que les salía por las orejas y hasta se embriagaban. Había acepción de personas, había discriminación. Al parecer los ricos no hacían caso de los otros y se adelantaban a comer sus viandas, sus manjares, sin consideración de los pobres. No comenzaban al mismo tiempo, no comenzaban a comer juntamente. Interesante. Ni comenzaban al mismo tiempo, porque se adelantan, dice, ni comenzaban a comer juntamente, todos juntos, como un cuerpo, ¿cierto? Como un cuerpo. Esta comida en la asamblea no era cosa de la iglesia colectivamente, sino una comida en la cual cada uno traía su comida, era la canasta, digamos, una comida a la canasta. Los ricos traían más, los pobres menos, y los más pobres nada. Y luego los unos no consideraban a los demás, sino que comían en abundancia, se emborrachaban, mientras que los otros se quedaban con hambre. Este proceder era la ocasión de disensión y división y de la formación de bandos. Es fuerte esto, ¿eh? Usted dice que es relativo para nuestra época. No, es fuerte para nuestra época. Es fuerte para nuestra época. Este proceder, porque todo sale de un proceder, todo tiene una raíz, todo tiene un origen. Cada efecto tiene una causa. Todo empezó con alguna causa y después lo que vemos son los efectos. Y nosotros nos detenemos a mirar los efectos, a analizar los efectos y a tratar de solucionar los efectos. Queridos pastores, se equivocan. Queridos pastores, se equivocan. Si usted mira los efectos y mira que hay grupos de las iglesias, que las iglesias no pueden trabajar juntas, iglesias, ni iglesias siquiera, comunidades de la misma iglesia, comunidades locales de la misma iglesia. Mira lo que estoy diciendo, comunidades locales de la misma iglesia, como pueden ser las comunidades de fe de ministerio bíblico. Comunidades locales de la misma iglesia no pueden trabajar juntas. Y los pastores se preocupan, y el liderazgo del ministerio se preocupa y busca soluciones al efecto, a los efectos, a que no pueden trabajar juntos, aún perteneciendo a la misma iglesia, siendo comunidades, o sea, pequeños grupos de la misma iglesia. Y la verdad es que
No están atacando la causa, sino el efecto. Nunca vas a solucionar un problema atacando el efecto. Nunca vas a solucionar un problema hepático eventualmente que te produce dolor de cabeza atacando el dolor de cabeza. Puro analgésico, analgésico y analgésico para el dolor de cabeza, y a su vez el analgésico te hace cada vez peor a la causa, o sea, el hígado te va haciendo cada vez peor y cada vez más te duele la cabeza, y vos decís, no puede ser que tengo que tomar 3 analgésicos por día para que no me duela la cabeza y cada vez me duele más. Porque se está atacando el efecto, no las causas. Y eso había sucedido en la iglesia de Corinto. Se habían formado bandos diferentes, acá probablemente por la naturaleza social, pero en definitiva se formaron bandos diferentes. No había la consideración de vida del uno hacia el otro, no había la consideración de vida del uno hacia el otro, sino puro egoísmo, pura actitud carnal, carne y carne. Miren, si hay una iglesia carnal, es la iglesia de Corinto. Y menos mal que está la iglesia de Corinto con todas sus referencias, porque nos da un poco de esperanza para nuestras propias comunidades de fe, para nuestras propias congregaciones. Un poco de esperanza nos da, porque miren, si eran así los de Corinto, bueno, todavía tenemos esperanza de cambiar y de salvarnos y de ser rescatados, porque la verdad es que no va a haber dos cuerpos, no hay dos cuerpos de Cristo, no va a haber dos cielos o diferentes estamentos dentro del cielo donde puedan estar los que no se llevan bien con los otros y los otros que no se llevan bien con los otros. Eso no existe. De última se quedarán afuera. De última se quedarán afuera. Yo hice un paréntesis porque pensé, digo, si no quiero lastimar a nadie, no quiero herir el corazón de nadie, pero porque la Escritura dice que solamente el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos va a ir para adentro, no los que sean religiosos. Y en aquel día me diréis, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hacíamos muchos milagros, éramos muy buenos religiosos, muy buenos creyentes, muy buenos cristianos, quiere decirle, muy buenos cristianos. Pero yo les voy a declarar, dice el Señor, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál es la maldad? No hacer la perfecta voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y les aseguro que la voluntad del Padre no es dividir el cuerpo de su Hijo. Les aseguro que la voluntad del Padre que está en los cielos de ninguna manera es dividir el cuerpo de su Hijo. De ninguna manera. Por lo tanto, por más que seas creyente, que tengas una linda iglesia, que canten lindo y que profeticen lindo y que echen fuera demonios y que hagan muchos milagros, si no haces la voluntad del Padre que está en los cielos, el Señor en aquel día te va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho temor de Dios, de cómo nos manejamos y cómo se pueden formar bandos en la iglesia del Señor. De ninguna manera la voluntad del Padre que está en los cielos es dividir el cuerpo de su Hijo. Así que cualquiera que lo haga está en contra de la voluntad de su Padre. Cualquiera que lo haga está en contra de la voluntad de su Padre. Puro egoísmo, pura actitud carnal. Puro entretenimiento. Somos como una familia, nos entretenemos entre nosotros. Los de la misma clase, los de la misma ciudad, los del mismo rango, los que nos hicimos amigos. Esto de algunos embriagados y otros con hambre, prueba que esta comida era pura diversión, pura comida social, puro llevarnos bien socialmente y ninguna expresión de amor para con los otros. Era ocasión de comer por comer,
sin consideración hacia los otros. Vamos al versículo 22. Creo que traté de dejar claro este versículo. 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Los corintios habían pervertido la naturaleza de la asamblea de la iglesia. Los corintios habían pervertido la naturaleza de la iglesia, de la congregación. La habían pervertido. Porque la asamblea, la iglesia, la eclesía, la quejilá, la congregación de Dios, es para la adoración de Dios. Es para adoración de Dios. Es para morada de Dios por el Espíritu, en el Espíritu, es para adorar a Dios. En cambio, los corintios, en su comida nada bíblica, cometían dos males. Primero, menospreciaban a la iglesia local al corromper su naturaleza y su obra. Menospreciaban a la iglesia a la que pertenecían. Corrompían la naturaleza de la iglesia como unidad, como cuerpo, como familia de Dios. Le importaba muy poco que fuera la familia de Dios. Eso quiero decir. ¿Quieren que lo diga como es? No les importaba nada que la iglesia es la familia de Dios. Es como que alguien viene y trata mal a mis hijos y trata mal a mi esposa y no le importa nada que es mi familia. Y dice, yo soy amigo tuyo. Y viene y maltrata a mis hijos y maltrata a mi familia. Eso es la iglesia de Corinto. Quiero que quede claro. Tenían un menosprecio por Dios. Porque menospreciaban su iglesia, su familia. Entonces, menospreciar la familia de Dios es despreciar a Dios. Corrompían la naturaleza de la iglesia, la obra de la iglesia. Los ricos entre ellos avergonzaban a los hermanos más pobres y lo comían en abundancia y los otros no importaban nada mientras dejaban a los pobres con hambre por ser excluidos de dicha abundancia. Así se dividía la iglesia socialmente, acá por rangos sociales, en este caso los ricos y los pobres, y esto causó disensiones. Lo que corrompe la obra de la iglesia local y lo que avergüenza al hermano pobre no son cosas de alabanza, sino de censura. No me junto con este, no me junto con el otro. Tiene que ver nada con la alabanza, tiene que ver con censurarse mutuamente. Estas mismas palabras Pablo las diría a muchas iglesias modernas, a muchas iglesias actuales. Diría las mismas palabras del apóstol Pablo, las mismas palabras, si él estuviera presente hoy en día. Y en realidad se las dice porque está escrito en la palabra de Dios. Lo diría personalmente, pero lo está diciendo porque las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo pudo escribirlo ahí. Y lo dice a través de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, llegamos al versículo 22. Después de condenar aquello, miren qué interesante, analizamos esto que era el problema. Después de condenar todo esto que acabamos de condenar, ahora Pablo pasa a recordarles de cómo debe ser celebrada la Cena del Señor. Ya les condena, literalmente, condena lo que ellos estaban haciendo de dividir la familia de Dios. Condena la división en la familia de Dios, la condena, las disensiones, los desacuerdos, los condena. Termina de condenar eso y les dice, bueno, así el Señor Jesús me reveló que tiene que ser la cena. Así me la reveló. Así. Porque yo recibí del Señor, ¿quién? ¿De quién recibió? Del Señor. Yo recibí del Señor. Así me dijo Jesucristo, así me dijo Yeshua, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, así me dijo que tiene que ser. Yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo,
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En realidad, Pablo, en estos versículos del 23 al 26, no les está diciendo nada nuevo, nada, absolutamente nada nuevo, sino que simplemente les resume la institución de la cena que ya Jesucristo, la noche que fue entregado, ya les había enseñado. Les recuerda que ya les había enseñado fundamentalmente el Señor mismo, Él ya les había enseñado, Él mismo a los 12, la noche que fue entregado, según lo que se desprende de los evangelios. También les dice con qué elementos se debe participar. El pan y el vino. Usted dice, pero no dice vino, dice la copa. Sí, en la copa había vino. Es más, le diría, había vino kosher. Había vino kosher. Había vino de uva puro, sin químicos adicionados. Otro punto importante para diferenciar el contraste entre lo carnal, lo carnal que hacían los corintios en su comida y lo espiritual de la cena del Señor, es que no es para satisfacer el hambre físico, entiéndase. Eso es lo que Pablo está diciendo, con esto que les recuerda lo que el Señor entregó. Tomó pan, lo partió y se los dio. Y tomó la copa y cada uno tomó un sorbo de la copa. Eso no satisface el hambre físico ni puede embriagar a nadie. Y lo vemos en la frase que dice después de haber cenado. Es decir, después que ellos terminaron de comer la cena que sí satisfizo su hambre físico, entonces después que comieron, Jesús instituye la Santa Cena, su cena, la cena del Señor. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la cena? Es conmemorar. Conmemorar, ¿qué quiere decir? Hacer memoria de la muerte de Cristo por nosotros. De esta manera la Iglesia proclama a todo el mundo que Cristo murió por todos los hombres. Muy importante. Esto es lo que proclama la Iglesia, que Cristo murió por todos los hombres y que su muerte es la razón por la que Dios puede mostrar hoy, hasta el día de hoy, misericordia a los pecadores. Porque si no fuera por la muerte de Cristo, Dios no podría mostrar misericordia a los pecadores. Porque lo que tendría que operar sería el atributo de justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. El atributo de justicia de Dios requiere la muerte como paga del pecado. Entonces, por la muerte de Cristo, que Él ocupó nuestro lugar y pagó el precio de muerte que debíamos pagar nosotros, Dios, como satisface su justicia, puede mostrar misericordia con nosotros. ¿Se entiende? Como satisface su justicia en el precio que pagó el Hijo con su propia muerte, puede mostrar misericordia con nosotros porque alguien pagó el precio que nosotros debíamos pagar, nuestro sustituto, nuestro Redentor. Entonces después sigue el versículo 27, llegamos hasta el 26. El 27 es el tema que nos trata en este capítulo, que es tomando la cena del Señor indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, entonces, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahí es donde le viene la confusión a muchos. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Muchos cristianos interpretan mal esta frase, por eso vale la pena detenernos en esta frase. Pablo no habla de que la persona sea digna de comer
la cena del Señor. Pablo no habla de que la persona, el creyente, sea digno para comer o indigno para comer. No habla de la persona, no habla del creyente. Lo repito, no habla de que el creyente sea digno o indigno para comer la cena del Señor, sino está hablando de la manera, no de la persona, sino de la manera en que ha de ser comida la cena. De la manera. Es común que el término indignamente se lo aplique a las personas que participen, cuando en realidad no se está refiriendo a las personas, no está dirigido a la persona, se refiere a la manera de participar. Tome nota, grábese esto, no se refiere a los creyentes, se refiere a la manera de participar. Porque si se refiría a nosotros, nunca podríamos participar, siempre somos indignos, siempre. Entonces no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a la forma de hacerlo. El apóstol nunca pensó en cuestionar el cristianismo de los corintios, nunca. No se le pasó por la mente cuestionar el cristianismo de los corintios. Sino, miren la salutación inicial de la carta. 1 Corintios, ¿cómo lo saluda cuando empieza? Va a ver que no cuestiona su cristianismo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos podríamos preguntar, ¿cómo podría el apóstol Pablo emplear este capítulo, este lenguaje, esta manera de hablarles en el capítulo 1 y poner en tela de juicio en el capítulo 11 la dignidad de estos santos para participar de la cena del Señor? ¿Cómo les llama santos primero y después dice no son dignos? Eso es imposible. ¿Se dan cuenta cómo es importante aplicar la hermenéutica correcta? Contextualizando, y yo no me fui al Antiguo Testamento, estoy contextualizando dentro del mismo libro, dentro de la misma carta. Él los consideraba santos y como tales los exhortó a celebrar la cena del Señor de una manera digna. No que ellos sean dignos, de una manera digna, porque ya los consideraba santos. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Háganlo de una manera digna. Jamás se planteó la cuestión de que estuviera presente allí alguno que no fuera un verdadero cristiano. Jamás se planteó la cuestión de que en la cena del Señor, alrededor de la mesa, hubiera alguien que no fuera cristiano, que no fuera un verdadero creyente. De modo que era absolutamente imposible que la palabra indignamente se pudiera aplicar a personas, porque todos los que estaban ahí eran santos, eran santificados por Cristo, eran redimidos. Entonces, su aplicación correspondía únicamente a la manera, a la forma, a la manera. Las personas eran dignas porque Cristo los había santificado, pero su manera era indigna. Era indigna. Entonces, fueron exhortados como santos. Ahí se corrijan ustedes cuando vean errores en el libro. Exhortados como santos. Está bien. Las personas exhortadas como santas, perfecto, a juzgarse a sí mismos. Las personas exhortadas como santas, o sea, los hermanos exhortados como santos, santificados por Jesucristo, a juzgarse a sí mismos en lo que respecta a su proceder, porque de lo contrario, el Señor habría de juzgarlos. Mejor júzguense ustedes mismos de la manera que lo están haciendo. Júzguense ustedes mismos de la manera que lo están haciendo, porque si ustedes no se juzgan y no se corrigen, el Señor los va a juzgar
Y si el Señor los juzga, unos van a terminar enfermos y otros van a terminar muertos. Nótese que el juicio de Dios ya había comenzado en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya empezó el juicio de Dios. O sea que mejor miren la manera con que hacen las cosas. Miren, queridos hermanos, queridos pastores, por favor, empiezo por ustedes, pastores, para que transmitan esto a los hermanos, líderes, maestros de la palabra, servidores, cristianos que quieren servir al Señor, creyentes que quieren servir al Señor, transmitan esto. Miren las formas, miren la manera, porque el Señor los va a juzgar por la forma, por la manera en que hacen las cosas. ¿Por qué les digo esto? Vamos a la familia, estamos hablando de la familia de Dios, Bueno, vamos a nuestra familia. Tu hijo, a ver, todos aquellos que son padres, tu hijo debe examinarse y juzgarse a sí mismo a ver si merece ser tu hijo o no lo merece. Vamos otra vez. Tu hijo, cada fin de semana, cada cena del Señor, en las casas, cada cena del Shabbat, cada cena del día de reposo, debe juzgarse tu hijo a sí mismo, examinarse y juzgarse a sí mismo, juzgarse a ver si merece ser tu hijo o no merece ser tu hijo. Él es tu hijo. Él es tu hijo. Haga lo que haga, lo haga de la forma que lo haga, es tu hijo. Mi hijo es mi hijo y lo va a hacer hasta el día en que yo me muera, va a seguir siendo mi hijo. Y cuando yo me muera, va a seguir siendo mi hijo. Entonces no debe juzgarse a sí mismo para determinar si merece o no merece ser mi hijo, como se enseña en las iglesias. Está mal, no es eso lo que dice la Escritura. Esto es parte de la gracia. Mi hijo no es mi hijo porque lo merece. No es mi hijo porque lo merece. Lo es simplemente porque yo lo engendré y Dios produjo en él el milagro de la vida y nació y es mi hijo. Ahora, mi hijo no hizo absolutamente, o mis hijos en general, los tres, no hicieron nada para merecer ser mis hijos. No hicieron nada para merecerlo. No hicieron nada para nacer en mi hogar y ser mis hijos. Y así con nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, no hemos hecho nada para merecer la gracia, no hemos hecho nada para merecer la salvación, solamente recibir el regalo por fe, por emuná, haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico, una teshuvá, y viviendo en una verdadera emuná, una verdadera fe bíblica. Entonces, teniendo en cuenta que la mesa familiar es el símbolo más importante de la convivencia familiar, en segundo lugar, tampoco mis hijos deben juzgarse semanalmente a sí mismos para verificar o determinar si han hecho alguna cosa o algunas cosas que les pudieran impedir o les pudieran quitar el derecho de sentarse a la mesa conmigo y con el resto de la familia. Ninguno de mis hijos dice, ahora me voy a examinar a mí mismo a ver si tengo el derecho de sentarme a la mesa y comer la comida con mi papá y mis hermanos. Mi papá, mi mamá y mis hermanos. A ver, me voy a examinar, a ver, voy a juzgarme a mí mismo para ver si las cosas que hice esta semana, si hice alguna cosa mala o tuve un mal pensamiento, me quita el derecho de sentarme a la mesa. Entonces, papá, mamá y hermanos, Shabbat, esta cena familiar del día de reposo, no me voy a sentar con ustedes porque me siento en pecado. Entonces no me voy a sentar con ustedes ni con el resto de la familia, no me voy a sentar con la familia porque me he juzgado a mí mismo y siento que no soy digno de sentarme a la mesa con ustedes. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería
Se ve claramente que es una tontería, pero lo hemos practicado en la iglesia. Es una tontería cuando lo analizamos en nuestra familia, pero lo hemos practicado en la familia de Dios. Es una barbaridad. Ahora, lo que mi hijo sí debe juzgar, cada uno de ellos sí deben juzgar cada vez que se van a sentar a la mesa, es si está sentado a la mesa correctamente. Cada vez que se sienta a mi mesa, va a juzgarse a sí mismo para ver si está sentado correctamente. ¿Por qué? ¿Para qué lo va a hacer? Para corregir su incorrección, si correspondiere. Nada más que para eso. Va a juzgar la forma, a ver si está sentado correctamente, si está comiendo correctamente, si está participando correctamente, si está participando correctamente. Si no está agarrando la comida con la mano, comiendo como un burro, como un animal. ¿Qué es lo que se va a juzgar? Si está haciendo las cosas correctamente en la mesa. Debe discernir. ¿Qué es discernir? Tener plena conciencia que está sentado a la mesa con el padre y con la madre. Debe discernir, debe tener plena conciencia de que está sentado a la mesa conmigo, que soy su padre, y con su madre, y que también comparte la mesa con sus hermanos. Debe discernir eso, debe tener conciencia de eso. Y que los hermanos tienen los mismos derechos y obligaciones que él mismo, y que son parte de su familia. Miren, interesante lo que tiene que discernir. Lo voy a repetir. Debe discernir que está sentado a la mesa conmigo, que soy su padre, y que está sentado a la mesa con su madre, y que también comparte la mesa con sus hermanos, quienes tienen los mismos derechos y obligaciones que él mismo, y que son parte de la misma familia. Van entendiendo un poquito, ¿ven? Van empezando a entender qué es discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir? Debe discernir el cuerpo familiar, discernir el cuerpo familiar, si tiene una actitud respetuosa hacia el cuerpo, si está dispuesto a tener una fluida comunicación con el cuerpo, si está dispuesto a construir un proyecto común con el cuerpo. Solamente estas tres cosas, miren, está para hablar un rato. Le hablo a cada uno de los miembros, a los pastores principalmente, a los líderes, a los servidores, pero cada uno de los miembros, cada uno de los creyentes de las diferentes congregaciones. ¿Tenés una actitud respetuosa hacia el resto del cuerpo? ¿Hacia el resto de los miembros de la misma iglesia? ¿De las otras comunidades de fe que forman la misma iglesia? Porque iglesia hay una sola. Jesucristo no es polígamo. A ver si me entienden, pastores. El Hijo del Dios viviente no es polígamo. No es polígamo. No tiene muchas esposas. No tiene muchas esposas, tiene una sola. No es polígamo. Entonces, cuando te sentás a la mesa del Señor a compartir la cena del Señor, ¿tenés una actitud respetuosa hacia el cuerpo de Cristo? ¿Estás dispuesto a tener una fluida comunicación con el resto del cuerpo de Cristo? ¿Estás dispuesto a construir un proyecto común con el resto del cuerpo de Cristo? Muy importante esto, ¿eh? La otra cosa que tenés que discernir es, o un hijo que se sienta a la mesa, mi hijo cuando se sienta a mi mesa familiar, si entiende que el papá, junto con la mamá, es la cabeza, o sea, la autoridad de este cuerpo, y que para que la familia funcione bien, cada miembro en particular y toda la familia en conjunto debe estar sujeto a la cabeza. Y eso es Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, y debo discernir eso si yo, en particular, y toda la familia a la que pertenezco, la familia de la fe en su conjunto, estamos realmente sujetos a la cabeza de este cuerpo que es Cristo. Eso es discernir el cuerpo.
Debo discernir que el vínculo que une a esa familia, debo discernir que el vínculo que une a esa familia es el vínculo perfecto, según las Escrituras. Debo discernir que el vínculo que une a esa familia es el amor. Debo discernir que el pertenecer a ese cuerpo implica compromiso. Debo discernir que pertenecer a ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, implica compromiso, que le otorga derechos, pero que también le impone obligaciones. No solamente derechos, hay obligaciones con el cuerpo. Debo discernir que pertenecer a esa familia me da identidad. Pertenecer a la familia me da identidad, me proporciona el apellido que también llevan los otros integrantes. Eso es con mi hijo sabe que pertenecer a mi familia le da identidad, es un Corneli. Es un Corneli. Sea mucho, sea poco, sea lo que sea, es un Corneli. Le da identidad pertenecer a mi familia. Le da identidad. Porque porta mi apellido y al portar mi apellido tiene la identidad que lo identifica conmigo y con mi familia. Y a veces en las iglesias olvidan exactamente eso, la identidad. Llevamos el mismo apellido que nos identifica con esa familia, con los otros integrantes, con los otros miembros de esa familia. Entonces, vamos a ver qué quiere decir indignamente. La palabra indignamente es un adverbio. Es un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Es la palabra que describe al verbo. ¿Cuál es el verbo? Comer y beber. Son dos verbos. Comer y beber. En la cena del Señor, comer y beber la cena. Bueno, esto es un adverbio. Es una palabra que describe al verbo. Indignamente, es una palabra que describe el verbo. Es un adverbio. Entonces, el punto es de comer la cena de cierta manera y no de ser digno para comerla. Ya no tratamos más el tema, si soy digno o no soy digno. Él me hizo digno. Lo que estamos analizando es de qué manera estoy comiendo la cena. Entonces, como pudimos ver antes, la cena del Señor no es una comida común para satisfacer el hambre. No es para satisfacer el hambre físico. De última, si satisface el hambre espiritual está bien, pero no es una comida común para satisfacer el hambre físico, sino que es una conmemoración, es hacer memoria, que proclama la muerte de Cristo. Por eso ha de ser comida de manera digna, de una manera digna. ¿Cuál es la manera digna? Versículo 29, discerniendo el cuerpo de Cristo. Debe ser comida de una manera digna. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es esa manera digna? Versículo 29, discerniendo el cuerpo de Cristo y no con descuido, no con falta de respeto, discerniendo el cuerpo de Cristo y lo que verdaderamente significa, la magnitud de lo que eso significa. Aunque en la actualidad, en la observancia de la Cena del Señor, no hay una comida, no hay un banquete, una comida común, si los participantes dejan vagar la mente durante la cena pensando en cosas ajenas, o si no se concentran en lo que están haciendo, cometen el mismo error que los corintios y violan las instrucciones apostólicas de este pasaje. La consecuencia grave de comer la cena del Señor indignamente es ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A ver, la consecuencia grave de comer la cena del Señor indignamente es ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos al versículo 28, vamos un poquito más rápido. Por tanto, dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cada uno ha de examinarse a sí mismo para evitar esta culpabilidad
que está mencionada en el versículo anterior, para evitar esa culpabilidad, culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, cada uno debe examinarse a sí mismo para evitar esa culpabilidad. Es simple de entender, ¿no es cierto? Para evitar el pecado, tiene que comer la cena del Señor dignamente. Versículos 27 y 29. Y no con propósitos y pensamientos ajenos. Por ejemplo, los de los versículos 20 al 22. Este autoexamen es necesario para evitar el pecado y sus consecuencias. La cena del Señor no puede ser comida rutinariamente, por rutina, por hábito, o mecánicamente. Pasan, tomo la copa, pasa, tomo el pan, ahora lo como, pienso en la luna, no discierno el cuerpo, no discierno el cuerpo. Recuerden bien esto, recuerden bien esto. La cuestión de examinarse no es para ver si una persona es perfecta y digna de participar. No es para ver si soy perfecto, si soy digno, si no hice ningún pecado, si... No es para eso. Desde luego, todo cristiano debe velar para vivir continuamente una vida santa, por supuesto. Pero aquí el examen tiene que ver con los pensamientos y los propósitos al comer la cena del Señor. O sea, la forma de comer, los pensamientos y propósitos al comer la cena del Señor. Por no hacer eso, los corintios corrompían la cena y así no podían comerla de manera aceptable. Versículo 20. Lo que ustedes hacen no es comer la cena del Señor, definitivamente. Eso dice el versículo 20. Vamos al versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ahí te está diciendo clarito qué es comer y beber indignamente. El que come y bebe indignamente, ¿qué es eso? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Los corintios trataban a la cena del Señor como si fuera cualquier banquete, cualquier comida. Comían a su gusto, sin juzgar correctamente qué es lo que estaban comiendo, para qué lo estaban comiendo. No distinguían correctamente, no discernían de ninguna manera. Cuando Jesús mismo instituyó la cena, dijo con referencia al pan, esto, o sea, este pan, es mi cuerpo. Y al comerlo, dice que estemos haciendo memoria de él. Miren qué interesante. Esto es mi cuerpo, o sea, este pan es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y al comerlo dice, hagan memoria de mí. Ese cuerpo fue crucificado en el Calvario para lograr la redención de los pecadores. Ese cuerpo fue crucificado en el Calvario para lograr la redención de los pecadores. Ese cuerpo fue colgado en una cruz. Ese cuerpo fue golpeado, azotado, pateado de puñetazos. Una corona de espinas clavó sus sienes. Clavos traspasaron sus manos y sus pies. Una lanza atravesó su costado. Todo eso para la redención tuya y la redención mía. Pero no solamente la tuya y la mía, sino la de toda la humanidad. Al tener esto en mente, la persona, el creyente, el bautizado que está participando de la cena del Señor, está discerniendo el cuerpo de Cristo. La persona que al comer la cena del Señor no discierne el cuerpo que Cristo sacrificó por los pecadores, se condena a sí mismo porque peca. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El desorden en la asamblea de Corinto, con referencia a la cena del Señor, fue la causa que produjo el efecto de enfermedad, de debilidad y de muerte espiritual. Enfermedad, debilidad y muerte espiritual.
de su carnalidad resultaría, y lo vemos en el resto de la epístola, un desinterés en las cosas del Señor. Su vida espiritual en ese particular era un desastre. Versículo 17. Vamos al versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí ven qué es lo que hay que hacer. Examinarnos a nosotros mismos, a ver qué forma, de qué manera estamos por comer la cena, de qué manera estamos comiendo la cena, si estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Cuando nos examinamos y nos enfocamos donde tenemos que estar enfocados, no vamos a ser juzgados. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El cristiano debe examinarse. ¿Qué quiere decir examinarse? Probarse, versículo 28. Si se come la cena del Señor de una manera no digna, sin examinarse a sí mismo, para ver si está discerniendo correctamente el cuerpo de Cristo, entonces se incorpora juicio. Pues se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, debemos tener siempre presente lo que significa el momento de participar de la cena. Siempre debemos tener presente el momento ese especial donde vamos a participar de la cena del Señor. Aquí la condenación referida es la condenación eterna. Y el mundo es el de capítulo 1, versículo 20. El mundo que está en el proceso de pasar a la destrucción. Vamos al versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué tiene que ver esto con discernir el cuerpo? ¿Ven el eje? Como atraviesa el eje, atraviesa todo el texto de punta a punta. Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Porque discernir el cuerpo tiene que ver con los hermanos. Discernir el cuerpo tiene que ver con los otros miembros de la iglesia. Discernir el cuerpo de Cristo tiene que ver con los otros miembros de la iglesia y por supuesto con el mundo también. Pero fundamentalmente le estoy poniendo el énfasis en el resto de los miembros del cuerpo. Discierno el cuerpo y tengo el cuerpo desmembrado. Hay un brazo por acá, hay otro pedazo de cuerpo por allá, y no quiero juntarme con aquellos, y no quiero juntarme con estos, y no estoy de acuerdo con aquellos, y tengo antipatía con ellos, y tengo antipatía con los otros. ¿Se dan cuenta que discernir el cuerpo tiene que ver con entender el cuerpo de Cristo? Entender qué es hoy el cuerpo de Cristo. Hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces debemos entender, debemos discernir, debemos entender lo que es el cuerpo de Cristo hoy. No puedo tener enemistad con nadie, no puedo tener antipatía con nadie, no puedo estar separado de nadie, no puedo formar grupos, no puedo hacer eso porque eso me trae condenación, me trae enfermedad espiritual, me trae debilidad espiritual y me trae muerte espiritual. Versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa porque no os reunís para juicio. Para que no os reunáis, para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Pablo llega a la conclusión del asunto, estableciendo el punto más importante en cuanto a discernir el cuerpo de Cristo. Y esto es que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la relación horizontal entre los hermanos que participan alrededor de la mesa del Señor debe ser correctamente discernida. Pablo les decía que al comer la cena, todos los corintios se recibieran de igual manera, se recibieran y se trataran con el mismo amor, con el mismo afecto, con los mismos abrazos, con los mismos besos.
con el mismo ósculo santo. Por eso dice, saludaos con beso santo, con ósculo santo. Entonces se recibieran de igual manera para comerla juntamente, no adelantándose los unos a los otros. De esta manera no habría ni divisiones ni habría contenciones, esperando unos a otros, recibiéndose sin acepción de personas, sin discriminación. Entonces así la iglesia del Señor podría comer la cena del Señor dignamente. Es la forma, ¿ven? La mesa del Señor era, es y será propiedad común, y no de algunas personas especiales. Todos deben ser esperados, todos deben ser recibidos de igual manera, con el mismo amor, para rendir culto a Dios, juntamente como una sola familia. Y dice que en cuanto a las otras cosas que Pablo necesitaba poner en orden, lo haría cuando llegara allí. Pablo prefirió esperar a llegar a Corinto en persona para dar órdenes, o sea, mandamientos al respecto, en lugar de dirigirse por carta en el resto de las cosas. Vamos a hacer un resumen. En la porción de la Escritura que hemos considerado, hemos podido ver que el problema principal era el egoísmo. El egoísmo es una enfermedad. El egoísmo, el egocentrismo y la egolatría. Egoísmo, egocentrismo y egolatría. Enfermedad del espíritu. Y el egoísmo te lleva a la división. El egocentrismo te lleva a la división y te lleva a la egolatría, a ser tu propio Dios. Hay varias evidencias que hablan de egoísmo. En primer lugar, se debían reunir para lo mejor, para estar en una mejor relación con Dios y con los hermanos, pero ellos cada vez empeoraban su relación. En segundo lugar, se debían reunir para estar unidos, no obstante, por otro lado, se dividían en grupos separados. En tercer lugar, se debían reunir para comer la cena del Señor, no obstante, cada uno comía su propia cena. Se debían reunir para considerarse unos a otros, Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero sin embargo ellos se consideraban únicamente a ellos mismos. Claramente Pablo les dice que debían hacerlo como lo hicieron Jesús y sus discípulos en la última cena. ¿Cómo lo hicieron? En unidad. Y el que se separó de la unidad terminó ahorcado con sus tripas derramadas, que fue Judas Iscariote. Miren lo que significa no discernir el cuerpo y separarse del cuerpo. Eso es lo que significa. Así terminó Judas. ¿Qué pasaría si ellos no lo hicieran así? ¿Qué pasaría si ellos continuaban tomando la cena del Señor de esta manera, de esta forma, la manera indigna? Estarían tomando la cena del Señor indignamente. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Estoy resumiendo, Tomar la cena del Señor indignamente, ¿qué es? Es evidente que no se refiere a la indignidad de la persona que tomaba la cena, sino a la acción de tomarla, a la forma. Lo que era errónea entonces era su actitud. La actitud era indigna. No se puede estar refiriendo a las personas porque nadie es digno en sí mismo de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie es digno. Hemos sido hechos santos, hemos sido santificados. Lo primero que debemos comprender, es que la indignidad no está en lo que somos, porque somos todos pecadores, sino la indignidad está en no discernir. El juicio que se come y bebe para sí viene cuando no se discierne el cuerpo. El juicio o consecuencia viene por no discernir el cuerpo, no viene por nuestros pecados. Porque si viniera por nuestros pecados, ¿dónde estaría el perdón que Cristo ganó por nosotros? El castigo que Él llevó sobre Él, sobre la cruz a nuestro favor. La pena que Él tomó en nuestro lugar para nuestra redención, para hacernos justos ante Dios, otorgándonos el vivir en plena justicia, quitando del medio el pecado.
El medio quiere decir entre Dios y nosotros. Quitó del medio el pecado. Ya no está más el pecado, por eso tenemos acceso y le podemos llamar Abba Padre. El apóstol Pablo no estaba escribiendo a personas naturales sin discernimiento espiritual, confinadas al pecado. Le escribía a la iglesia, a personas cuya cuestión pecaminosa ya había sido saldada en la cruz de Cristo. Y aunque tengamos que reconocer que la iglesia de Corinto tenía notables deficiencias de conducta, es la misma a la que se le dice que está firme por la fe. La misma a la que se le dice que las consecuencias son en la carne, jamás en el espíritu. A ver si tengo un texto para esto. Sí, tengo un texto. Y varios textos. Pero vamos a seguir. Sí tenemos textos. Les pido que lo lean ahí en la bibliografía, a los textos que respaldan esto y a la referencia 52, la anterior. Entonces, no se trata de creer que un acto pecaminoso o de imperfección presente tiene el poder de privarnos de la mesa del Señor de la Santa Cena. Muchos creen eso, que un acto pecaminoso o una imperfección presente te priva de la mesa del Señor, o de participar de la mesa o participar de la cena. Eso no está en la Biblia. Es muy peligroso creer que si no hemos hecho méritos para participar del pan y la copa, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor, entonces somos indignos, porque no hicimos mérito. En la semana no hicimos mérito, así que esta vez dejo pasar el pan y la copa. Entonces, ¿qué se está entendiendo? Que participar de los símbolos de la cena requieren mérito y requieren bondad. ¿Eso estás entendiendo? Que participar requieren méritos tuyos, bondad tuya. No es nuestra bondad ni nuestro buen comportamiento lo que nos hace merecedores del cuerpo y de la sangre de nuestro Salvador, sino su bondad, sus méritos, que aun siendo nosotros no merecedores, se dio a sí mismo, dio su carne, dio su sangre a favor de aquel que cree. Por eso dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan. Él, el que nos da entrada, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Se dan cuenta? Él, en Él es sus méritos, es su obra, es su sacrificio, es su redención, es su gracia, es su amor infinito. Entonces, sería muy lógico pretender que se requiere un comportamiento intachable, un buen testimonio en todas las cosas, y entonces recién podés participar. No participaría nadie. La tradición evangélica ha sido tan miope, demandando esas cosas, fijándose en lo externo, en lo visible, sin darse cuenta, sin entender las verdaderas motivaciones internas. Así hacían en la época de Jesús los escribas y los fariseos. Por eso Jesús les decía, ustedes son los escribas y fariseos hipócritas, porque son sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos, de toda inmundicia. Hipócritas, por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Debemos entender que no somos pecadores por pecar, sino que pecamos porque somos pecadores. Discernir. ¿Qué es discernir? Vamos un poquito a qué es discernir en los 12 minutos que nos quedan. Si decimos que el cuerpo es el trozo de pan y la sangre el vino que recibimos en la ceremonia, estaríamos afirmando lo que es la transustanciación. Eso no es discernir. No son literalmente, no se convierte, no nada de eso. Entonces, discernir, comprender, entender, distinguir el cuerpo, no es tratar de darle un significado místico, que el pan se convierte en cuerpo y la sangre se convierte en, y la copa se convierte en sangre. No. Debemos entender el acto sublime y las implicaciones que tiene ese acto sublime
de el cuerpo roto y la sangre derramada. Es entender algo de Dios para conmigo. No de mí para con Dios, de Dios para conmigo. No de que yo tengo que hacer mérito, es gracia derramada sobre mi vida. No es una competencia para ver si logro o no logro el premio de poder participar esta semana. Entender el amor de Cristo por su iglesia. Discernir el cuerpo es discernir la iglesia, discernir el cuerpo, discernir los miembros, discernir la quejilá, la eclesía, apreciarla, distinguirla, conocerla, a tal como la conoce Él, distinguirla como la distingue Él, verla sin mancha, sin arruga, ataviada como una novia, llamarla como Él la llama, llamarla no como yo la veo, no verla como yo la veo, no llamarla como yo la llamaría, un desastre. No, verla como Él la ve, llamarla como Él la llama, porque Él la llama no como lo que es, sino como lo que Él quiere que sea, en fe, en emuná. Él camina en emuná, en no considerarla imperfecta, incompleta, impura. ¿Cómo yo podré en mi indignidad, en mi debilidad, en mi necedad, llamar al cuerpo de Cristo impuro e imperfecto? ¿Usted admitiría que llamen a su esposa impura o imperfecta? Yo no lo puedo hacer, yo la tengo que ver como Él la mira, como Él la ve, es parte de discernir su cuerpo. ¿Cómo ve el Señor a su iglesia? Y debo incorporar esa respuesta a mi manera de verla. Él nos ve escogidos en Él, sin mancha y santos. Nos ve predestinados, llamados y justificados y glorificados. Él nos ve como la Virgen pura de Cristo. Él nos ve como gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él nos ve como santificados y perfectos para siempre. Así ve la iglesia a Jesucristo. Yo la tengo que ver como Él la ve. Entonces, la iglesia debe ser discernida y distinguida como su esposo la ve a pesar de su aparente o de su imperfección presente. El cuerpo de Cristo es un cuerpo compuesto por muchos miembros, el cual no está dividido en más o menos pecadores, sino que todos, habiendo sido todos nosotros transgresores, hemos venido a ser igualmente justos y santos. Todos fuimos transgresores, más o menos, pero hoy somos todos justificados y santificados por Cristo. Esa iglesia que el Señor llama con todas estas virtudes, también se la llama su cuerpo. Su cuerpo, su iglesia. Y no ser juzgado por juzgarnos unos a otros. No ser juzgados nosotros por juzgarnos unos a otros. Y diciendo, mirá aquel pecador, aquel no puede comer. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La iglesia como cuerpo. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, dice Efesios, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Querés discernir a la iglesia? Mirá, eso es lo que hace Jesucristo con su iglesia. La ama, la sustenta, la cuida, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Así ves a tu hermano? ¿Así ves a tu hermano de tu comunidad de fe? ¿Así ves a tu hermano de la otra comunidad de fe? ¿Así lo ves? ¿Lo ves como que son ambos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos? Ambos. Y que Él ama a ambos por igual. Por eso sustenta y cuida a su iglesia. Por eso 1 Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Y 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo.
Discernir el cuerpo. Si no discernimos el cuerpo y si andamos con tonterías y divisiones, te puedo asegurar que vas a terminar enfermo espiritualmente, debilitado espiritualmente o muerto espiritualmente. Por eso Efesios dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel todo lo llena, que todo lo llena en todo. Aquel que todo lo llena en todo. Entonces, queridos hermanos, para concluir este tema y esta materia, dejar de cenar por creer que un pecado me lo impide. Dejo de cenar porque creo que un pecado me lo impide. Mi hijo está sentado a la mesa. Hijo, come ese hermoso lomo al champiñón con esas riquísimas papitas noisette y con ese Cabernet cosecha 2010 y ese postre tan exquisito. Come, hijo. Un pecado me lo impide, papá. Un pecado me lo impide. Yo he tenido mal pensamiento, Padre, en el día de hoy. Padre, yo he hecho un pecado hoy. He cometido un pecado. Me he salido de las casillas. He perdido el autocontrol, el dominio propio y he contestado mal, Padre. Chico, ¿qué le pasó a este? Se golpeó la cabeza con algo. Este se golpeó la cabeza con algo. Algo le hizo mal. Ada, ¿qué le diste de comer al mediodía? ¿Qué le diste de comer anoche? ¿Le hizo mal? ¿Algún tóxico se le subió a la cabeza? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás trastornado? ¿Qué te pasa? Dejar de cenar por creer que un pecado me lo impide no es discernir adecuadamente el cuerpo al cual yo pertenezco. Pues si se tratara de no cometer pecado para poder hacerlo, entonces ninguno podría participar. El apóstol Juan dice que si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Y si digo que no hago pecado, le digo a Dios mentiroso. 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que cualquiera, con el criterio evangélico o criterio cristiano, no debería participar nadie de la cena del Señor. Nadie, ninguno tiene derecho a participar. Porque todos hemos pecado, pero no participamos por mérito propio. El asunto es que tengo pecado, tengo naturaleza carnal y hago pecado, pero no soy visto por Dios a través de Cristo como un pecador. Discernir el cuerpo es alegrarnos en la congregación de los justos, como lo dice David, y dar gracias al Señor por la gracia de su sacrificio para su iglesia y cuerpo. Por eso dice, coma así del pan, examínese, y no dice deje pasar la copa o deje pasar el plato, no, dice coma así del pan y beba así de la copa. No dice si encuentra algún problema, deje pasar. No, está en la mesa del Señor, sea respetuoso. Sea respetuoso. Está sentado a la mesa del Señor, sea respetuoso. Sea respetuoso. Está sentado a la mesa del Señor. Sea respetuoso. Coma su cuerpo, beba su sangre. Haga memoria de Él. Proclame su muerte, proclame su resurrección. Proclame su vida hoy y proclame el banquete mesiánico, la vida eterna. Proclame que Él regresa al sonar de la trompeta, que Él retorna. Sea respetuoso de la mesa. Disciérnase a sí mismo. Examínese, júzguese a sí mismo.
Discierna el cuerpo como corresponde. Si tiene algún problema con un hermano, arréglelo. Si tiene algún problema con el hermano de la otra ciudad, arréglelo. Arréglelo. No divida el cuerpo de Cristo, no fraccione el cuerpo de Cristo. Arréglelo. Discierna el cuerpo de Cristo, disciérnalo, entienda lo que signifique. Y después coma del pan, beba de la copa. No esté en la mesa haciéndose la víctima. No, lo dejo pasar porque yo me he examinado y no me encuentro. No se haga la víctima, no se haga el soberbio, no sea egocéntrico, no sea soberbio, no sea irrespetuoso de la mesa del Señor. Escudriñe, discierna el cuerpo y participe, pero arregle su cuenta con sus hermanos. No haga divisiones en la iglesia. Arregle su cuenta con el resto de los miembros del cuerpo. No desmembre el cuerpo de Cristo, porque Dios lo juzga eso, ¿eh? Dios eso lo juzga, por lo cual algunos están enfermos espiritualmente, otros duermen espiritualmente, otros están muertos espiritualmente, algunos están debilitados espiritualmente. Gracias les doy a todos ustedes por haberme acompañado en esta materia. Gracias. Gracias por la paciencia. 10 lecciones hemos tenido en esta materia. Enorme, larguísima esta materia. 10 lecciones, más de 2 meses de esta materia. Más de 2 meses hemos estado con esta materia. Larguísima la materia. Gracias por haber tenido la paciencia. El año que viene va a ser más larga esta materia. Ya tengo escrito varios capítulos más. 5 o 6 capítulos más. 7 capítulos más ya hay escrito. Para el año que viene. Pero este año terminamos aquí. Con esta lección número 10 terminamos con esta materia. Forma bíblica de la iglesia. Y en la próxima semana vamos a empezar con una nueva materia, funcionamiento bíblico de la iglesia. Los bendigo en el nombre de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios ilumine sus mentes, sus corazones, haga luz para que esta palabra entre por la mente, pero baje al corazón, se haga realidad, revelación en su espíritu, para que transforme su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ver a la esposa del Cordero. Bendiciones y gracias. Gracias y bendiciones. Amén.